Barra de Opinión presenta. Cosa es la justicia que se me debe a mí y a las familias de los muchachos que se fueron asesinados junto con mi hijo. Y otra cosa es la justicia que se le debe a esta nación. Son dos cosas distintas. Que se busque un candidato de unidad nacional que trabaje sobre sí, y los partidos y todos trabajando sobre una agenda que rehaga este suelo. Porque los ciudadanos pues estamos poniendo las víctimas, estamos a fuego cruzado y desarmados. Somos los únicos que estamos sin guaruras y sin armas y nada. Sin armas. Así es. Que nos vean, que vean nuestro dolor, que veamos que no son bajas colaterales y que detrás de cada muerto hay familias rotas que no van a volver a ser las mismas, ¿no? El mundo ya no es digno de la palabra. Nos la ahogaron adentro, como te asfixiaron, como te desgarraron a ti los pulmones. Y el dolor no se me aparta. Solo queda un mundo por el silencio de los justos. Solo por tu silencio y por mi silencio, Juanelo. Javier, Sicilia es el poema que escribiste a tu hijo asesinado por criminales. Lo leíste ante la gente en el Zócalo de Cuernavaca. Dijiste, es mi último poema. ¿Sigues pensando, un mes después, sigues pensando que es tu último poema? Sí, es mi último poema. Haré algunas precisiones porque lo leí tal como lo escribí, ¿no? Y quiero hacerle algunas precisiones para que... Pero sí es mi último poema. ¿Qué precisiones le harías? Sobre todo el final, ¿no? El final es... La palabra es: solo por un puñado de justos sobrevive el mundo, por un puñado de justos, por tu silencio y el mío, Juanelo. 33 justos, ¿no? Dice sí, la tradición. La 33 justos sostienen al mundo. ¿Pero qué quiere decir que no vas a escribir más poesía? ¿No vas a escribir renglones cortados en breve? ¿O qué quiere decir? Eso. La poesía yo creo que es el lenguaje sagrado de la modernidad, ¿no? Es decir, y viene de una tradición. Lo que pasa es que yo la relaciono a esa tradición porque es mi tradición, que es la tradición judía cristiana. Yo soy católico. Los profetas eran los poetas de su tiempo, ¿no? Devolvían los significados de la tribu, ¿no? Mallarmé lo entendió muy bien también, ¿no? Él decía que el poeta es la voz de la tribu, ¿no? Y bueno, yo escribo la poesía sagrada en ese sentido, ¿no? Entonces creo que como le digo, en ese poema se lo digo a mi hijo, el mundo ya no es digno de la palabra sagrada, ¿no? La asesinaron, pues. Y como vengo de esa tradición, para mí el Cristo es la palabra encarnada, la palabra sagrada que fue asesinada. Un Viernes Santo acabamos de pasar la Semana Santa, y que aguarda la resurrección. Javier, está en el silencio. Pero precisamente por eso, porque los poetas son los profetas de hoy, te lo pondría de otra manera. Estás apalabrando el dolor brutal de mucha gente que ha perdido a seres queridos en esta guerra. Estás apalabrando también la desesperación de una sociedad civil que no haya qué hacer, y estás, además de apalabrarlo, convocando a esta sociedad civil a acciones concretas. No es lo que estás haciendo, es poesía social, en marcha, en movimiento. Poesía en actos, encarnada. Sí, por eso decías, a final de cuentas, aunque ya no escriba en la intimidad, pues no he vuelto la voz de la tribu, ¿no? La voz para hablarlo en términos liberales y republicanos, la voz de la ciudadanía, ¿no? Así es. Y en ese sentido, a pesar de que el poeta que trabaja en su escritorio esté en silencio, entró en asfixia del silencio de la muerte por mi hijo, la función del poeta sigue, ¿no? Es decir, sigue en su función más profunda, que es ser la voz de la tribu, ¿no? Es decir, ahorita a través de mi voz, de mi condición de poeta, quizá por eso eligieron a un poeta, se está canalizando la voz de los dolores, de los pendientes
de las desesperaciones, del sufrimiento de la nación, de electos de la nación. ¿Pudiste haberte ido, después de enterarte del asesinato de tu hijo, pudiste haberte ido a padecer el duelo en tu casa? Sí. Lo que hiciste es saliste a la plaza pública, al Zócalo de Cuernavaca, a estar entre la gente, y la gente se te acercó y te habló. ¿Qué te dijo, Javier, la gente? Pues venía mucha gente con muchos dolores, es decir, esta gente, si lo que yo digo es que mi hijo le detonó algo, le puso nombre a 40,000 muertos, es decir, y puso en evidencia, visibilizó que esos 40,000 muertos que el gobierno ha criminalizado porque y ha tomado como simple bajas colaterales, como seres anónimos, como seres que no merecían la justicia porque seguramente estaban coludidos con el narcotráfico, estaban coludidos con el crimen. Al ponerles nombre, me vuelvo en ese momento la voz de esos dolores, de esos anónimos. Muchas madres llegaban desesperadas, padres que llegaban desesperados y decían, llevamos meses, años recorriendo las instancias judiciales y nada, nos maltratan. Los expedientes están tirados, nadie da cuenta de nuestros muertos. Y bueno, pues ahí vamos contigo, ¿no? Ahí vamos contigo. Puede ser que esto sea el síntoma de una enfermedad ya muy larga de México, porque digo, no es nada más la guerra, es el sistema judicial fallido, es la policía corrupta, es una clase política, que se arrebata el poder, pero no tiene ideas de grandeza para el país. Tal vez nos toca vivirlo. Es un largo pudrimiento, ¿no? Es decir, yo creo que este pudrimiento de la nación, de las instituciones nacionales, empezó con el callismo y el PRI, ¿no? Es decir, el fundamento del PRI que gobernó este país mafiosamente. O sea, llevamos 83 años enfermos. Enfermos, pero hay un responsable de 40,000 muertos que se llama Felipe Calderón. Es decir, Felipe Calderón no es responsable del callismo para acá. Sí, de la basura, ¿no? Pero es responsable de haber hecho una guerra equivocada, fallida, mal planeada, mal dirigida, mal pensada, ¿no? Porque él creyó que los criminales estaban en la calle. Pues sí estaban en la calle, pero porque estaban adentro las instituciones. Porque están coludidas con las instituciones. O sea, vamos a regresar al aspecto político de eso, pero yo quisiera hablar un poco más de tu caso personal y después de tu biografía. Sí. Antes de entrar a lo político. No te preocupes, es más importante que lo humano que lo político, aunque lo humano reclama lo político. O hacer nacer lo político desde lo humano, ¿no te parece? Sí, que es lo que no ha pasado. Lo que no ha pasado, lo que hace falta a este país. Así es. Te presentaron a uno de los supuestos asesinos de tu hijo y de los otros 6 amigos que lo acompañaban, Rodrigo Elizalde Mora, y él confesó que había cometido el asesinato y sin embargo tú pides la renuncia del gobernador de Morelos y convocas a una marcha que parte de Cuernavaca el 5 de mayo. ¿Por qué no te convenció el criminal? Ese criminal no era. ¿No era? No era, o sea... ¿No era legítimo? No, absolutamente no era legítimo, estaba cayendo en contradicciones terribles, lo demostró mi abogado, que está como coadyuvante en la investigación. Bueno, es un delito gravísimo presentar un criminal falso, ¿no? Como ese chiste, los chistes luego que se basan en el horror, porque la risa viene de lo serio, de lo grave. Así es. Ese chiste cuando ponen y que define muy bien lo que le pasa a nuestras policías, ¿no? Van a ver cómo medir la eficiencia de las policías si traen a la Interpol, traen a Scotland Yard y a la PGR. A la PGR. Y le dicen, a ver, es bien simple la prueba, están en el campo, tienen 5 minutos para traernos un conejo. Scotland Yard llega así rayando los 5 minutos, o sea, los pocas fracciones de segundo Interpol, y los mexicanos pasan 1 hora, 2 horas, 3 horas, de repente aparecen y traen un elefante con la trompa, y la pata tronada. Dicen, oigan, la prueba eran 5 minutos y se tardaron 3 horas. Se les pidió un conejo y usted está en un elefante. Y el elefante responde, les juro que soy un conejo.
¿no? Lo hicieron hasta hablar, pues, al elefante, ¿no? No son geniales, ¿no? Así ha sido la historia de la justicia. Oye, en este país. México es posmoderno desde siempre. Inventamos la realidad, ¿no? Surrealista. Surrealista. ¿No? Dicen que Dalí decía que no soportaba este país porque era más surrealista que sus pinturas, ¿no? Sí. O kafkiano. Tenemos una horrible dificultad con la verdad que ahora está haciendo una crisis, y en el mismo sentido te pregunto, el lunes de esta semana, el coordinador de seguridad regional de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, presentó a 2 presuntos implicados en la muerte de tu hijo y de los otros asesinados, y estas personas también confesaron que lo habían cometido. Bueno, son legítimas. Mi abogado estaba allá, fue a ver a la procuradora, y seguramente va a ver que concuerden las cosas, ¿no? Porque... ¿Lo dudas? Pues uno tiene que dudar todo. Sí. Es decir, llevamos un mes presionando. Estaba un mes, es decir, este caso que se trató especialmente a mi hijo no debería de ser así. El caso de mi hijo debería ser el caso de todos. Bueno, este caso, en medio de las omisiones y de las complicidades de este Estado, quién sabe quiénes, el caso de mi hijo se toma como un caso especial. Interés del presidente, interés del gobierno federal, presiones para el gobierno del Estado, etc. Y no habían dado con uno de los criminales. Nos sembraron uno ahí, inventaron a uno, pues quién sabe qué delito se había cometido, porque querían colgar cosas que no son las que le competían. Sí. Y ahorita, que ya está la marcha, que ha estado duro los medios, que han estado duros las presiones, aparecen 2. Vamos a ver si es cierto, pues, ¿no? Sí. Pero eso no. Una cosa es la justicia que se me debe a mí y a las familias de los muchachos que se fueron asesinados junto con mi hijo. Y otra cosa es la justicia que se le debe a esta nación. Son 2 cosas distintas. Entonces la marcha no se para. No, la marcha no se para porque es un asunto de la nación, no es un asunto judicial. El judicial es, pues, que se haga, que se cumpla el derecho, que se cumpla la ley, que estos tipos paguen conforme a la ley, ¿no? Sí. Pero ese es el trabajo, es un trabajo que debe de ser. Pero este trabajo va acompañado de todos estos muertos, de este pudrimiento. Esta es otra cosa. Dijo el presidente Calderón, ya tenemos plenamente identificados a los responsables. Y dice, estamos detrás de ellos y espero, habla en primera persona, espero poderlos atrapar. ¿Qué opinión te merece que hable en primera persona el presidente? Pues es que está hablando como el general de las Fuerzas Armadas. Como el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es muy grave, pues. Porque está legitimando la guerra, y es una guerra extraña, ¿no? En la plaza de Cuernavaca se vio lo que no se vio en otras concentraciones civiles de los últimos siglos mexicanos. Se vieron veladoras, se vieron imágenes religiosas. Estás acompañado y aconsejado por 2 padres, Raúl Vera, el padre Solalinde. Tú eres un poeta católico. ¿Tiene una dimensión religiosa este movimiento? No lo sé, mira, a mí me sorprenden muchas cosas, ¿no? Es decir, cuando yo estaba en Filipinas y me entero de la muerte de mi hijo, pues estoy en la impotencia y escribo el poema ¿no? Esperando que el embajador de México, Tomás Calvillo, que también es un poeta, un espléndido poeta, pues hiciera las gestiones, porque yo me había ido por el lado, yo no quería por razones obvias entrar por Estados Unidos, me iba a sacar la visa y le dije, bueno, pues me voy por la parte, le doy la vuelta al mundo, no me importa, pues, me la juego así. Por no entrar, no, por razones obvias, perdón, ¿cuál es la razón obvia? No, pues por cómo nos tratan, pues, con esta guerra, y nos están poniendo las armas, nos están presionando para tener esta guerra. Sea, ¿Por qué tengo que...? No querías entrar por Estados Unidos a México. Por eso, bueno, pero uno termina por tomarse el caldo, pues. Entonces, esperando las gestiones, el embajador de Filipinas, muy amable, nos consigue las visas y puedo regresar porque, pues yo quería no llegar a ver las cenizas de mi hijo, quería llegar a su funeral, quería acompañarlo, quería llorarlo, quería estar ahí. En ese lapso de tiempo, los muchachos, los universitarios, gente universitaria de Cuernavaca, amigos de mi hijo, que lo conocían bien porque mi hijo era muy querido, ellos ya habían organizado todo eso. Habían puesto velas, habían puesto veladoras, fue un movimiento de los propios estudiantes que eso los dignifica. Estaban ofendidos, por fin llegaron a un límite en que dijeron,
ya tocaron a uno de los nuestros. Es verdad, estos tipos van contra todo, contra nosotros, y las autoridades son omisas frente a... No nos cuidan. Y ellos sabían ya... Yo simplemente llegué a dar una conferencia de prensa en medio de esta indignación y a convocar lo que ya había estado, lo que estos muchachos habían ya armado, Tal ya vez fundado, lo que la gente ¿no? está expresando es que no basta una solución política, que tiene que venir de más profundo, que tiene que venir de nuestros cuerpos, de un cambio de corazón. De corazón, y obligar a estos que nos hemos dejado en la impunidad y a que verdaderamente rehagan la nación y vuelvan a hacer instituciones sólidas, ¿no? ¿A estos son la clase política? A la clase política. ¿A estos mismos que están ahorita? Sí, no, y a los partidos. Y a los partidos. Porque ahí empieza el problema, ¿no? Pues, ¿Sí? Vimos cómo impunemente metieron a un delincuente y le dieron un fuero los perredistas y después hicieron un sainete para hacer un delito, y después del delito otro sainete y contemplar cómo se desaforaba al delincuente, y nadie les cobró una factura, pues. O sea, ¿pero tú crees que nuestro sistema político aguanta la reforma? Primera pregunta. Es que si no aguanta la reforma y no se va a fondo esa reforma, Ajá. pues el país se va a incendiar. Porque los ciudadanos pues estamos poniendo las víctimas, estamos a fuego cruzado y desarmados. Somos los únicos que estamos sin guaruras y sin armas. Sin armas. Así es. Y la indignación es mucha, Entonces esto se puede. Yo creo que hay que aprovechar la clase política, que tiene que entender que lo que estamos diciendo es en serio y es razonable, y que si no, lo que queda de las instituciones, que ya casi son cascarones, pues va a llevar esto a un espacio sin retorno y sumamente grave. ¿Tú ves en la clase política gente específica que tiene la grandeza de espíritu para hacer esto? Ojalá. Ojalá. Yo no la veo, pero pues, ojalá la haya. Ojalá. Necesitamos estadistas, necesitamos hombres comprometidos con la vida política, que es la vida del servicio a la ciudadanía. Y también tenemos que darnos la oportunidad de estar en nuestro tiempo, es decir, de no descartarnos todos a todos, porque esta también es una enfermedad mexicana, nadie cree en nadie, ¿no? Todo el mundo descarta, todo el mundo ya se vendió, seguramente ya leí algunos artículos que ya dicen que tú ya te vendiste, que ya me parece el colmo, digo, ¿a qué horas, no? No, pues he tenido que pelearme contra todo el mundo y arrojar a todo el mundo para que no se confunda la gente, ¿no? O sea, yo no, al contrario, si algo tiene esto y si algo se reconoce en esto, es porque pues tengo una dignidad moral, ¿no? Que es la dignidad moral que todavía, este resto de dignidad moral que todavía subsiste en una buena parte de la nación mexicana, ¿no? Hablemos un poco de tu formación. Tú fuiste a una preparatoria de misioneros del Espíritu Santo. Sí. ¿En algún momento pensaste en ser sacerdote católico? Sí, de chico siempre yo admiraba mucho la figura sacerdotal, y luego me formé una parte con los lasallistas y mi prepa, donde realmente tuve una mejor formación, aparte de mi padre. Pues mi padre era un gran poeta y un católico profundo, un hombre de fe profunda. Por eso mi vínculo entre la poesía y la fe son una misma cosa, ¿no? Ajá. Y después que salí de la prepa, los que me gustaban eran los jesuitas. Y me fui a trabajar a los cinturones de miseria con un grupo de jesuitas de la Ciudad de México. Y de ahí me fui al noviciado. Estuve muy poquito. ¿Estuviste en el noviciado? Estuve muy poquito porque... ¿Y qué no te gustó? No es que no me gustó, es que yo no les gusté a ellos, y además me demostraron algo, que yo no tenía vocación. Y mi punto de quiebre con la vocación, yo se los agradezco mucho, es que no se me da la obediencia. Muy interesante, sí. Si la castidad de alguna forma es algo que uno asume, Sí. la pobreza es algo que uno asume, pero ir en contra de tu conciencia o no poder decir ciertas cosas, como sucede con cualquier tipo de institución, Sí. porque estás bajo obediencia, eso sí yo no lo puedo soportar. Hablemos Sí. más de obediencia y de desobediencia en la iglesia. Méndez Arceo, el obispo rojo de Cuernavaca, uno de los forjadores de la teología de la liberación. ¿Tú estuviste cerca de él? No, lo conocí, lo admiré mucho. ¿Lo Pero conociste? Yo estoy más cerca de Iván Illich.
¿no? De Iván Illich. Sí, mucho más cerca Bueno, de Illich. y este fue el movimiento que Juan Pablo II extirpó minuciosamente, fue recogiendo a estos forjadores de la teología de la liberación por el continente para desmembrar esta posibilidad que yo creo que fue un error tremendo. La oportunidad más grande del siglo XX que se le fue a la Iglesia católica y a nuestros países latinoamericanos. Yo estoy de acuerdo que había cosas que pulir en la teología de liberación y en los grupos de base, ¿no? Pero eran pulibles. Desmantelarlas fue verdaderamente siniestro. Ahora, yo sí me distanciaría, yo no quiero revivir ni reeditar la teología de la liberación, ¿no? Pero digamos que estos son antecedentes históricos que tienen también... no aparecieron ahí las veladoras en Morelos mágicamente. No, mágicamente no. Sí hay un germen, ¿verdad? de una historia secreta, católica, profunda, truncada. Pero si hay algo que tenía la teología de la liberación, o aún tiene, ¿no? Porque don Samuel venía de ahí, ya más pulido, más trabajado. Es que es una teología que trata de mirar. No es una teología, es como un tratar de mirar la enseñanza del pobre de Nazaret, ¿no? De Jesús de Nazaret, ¿no? Es ser evangélico, pues. No es nada más la opción preferencial por los pobres, porque esa es una de las cosas, ¿no? Es el verdadero sentido del amor, ¿no? El verdadero sentido de ir al encuentro con el otro, ¿no? O con los otros, sean de donde sean, ¿no? Mirar, escuchar al otro. Sí. La palabra está repartida entre todos. Sí, la palabra está... Hay que escuchar al otro, hacer silencio para poder recibir al otro y su palabra, y viceversa del otro, ¿no? Eso lo hemos perdido. Otra parte de tu biografía y que coincide con la historia de esta corriente de la teología de la liberación posterior, Marcos, en 1995... vas a visitar a Marcos, a la realidad en Chiapas. Te pregunto, me salto tiempo, ¿te ha llamado Marcos, el subcomandante Marcos? Sí, me mandó una carta personal, yo ya se la respondí diciendo que se sumaba a esto, y un mensaje de los zapatistas. Bueno, Marcos habla como la voz del ejército zapatista, pero también los zapatistas, la parte civil tiene su... Y ellos, que son de tradición oral, mandan su mensaje oral, ¿no? Es decir, con un representante. Sí, además con una dignidad inmensa, ¿no? Porque para la imbecilidad y la mentalidad urbana son analfabetos. No son analfabetos, son de tradición oral, que es otra tradición. ¿Un hombre indígena? Llegó alguien. ¿A la plaza? No, llegó alguien, sí. Llegó alguien y traía un mensaje. Traía una carta y... Un mensaje oral. ¿no? Y el mensaje oral, la carta de Marcos, pues yo a Marcos siempre lo he admirado, creo que es una gran conciencia moral, habrá tenido sus errores, tendrá sus errores como todos los seres humanos, pero la dignidad moral que tiene y que representa es inmensa, ¿no? Y cambió el lenguaje, por eso fue tan fuerte, cambió el lenguaje político, cambió el lenguaje mediático, ¿no? Le dio una dignidad y una dimensión al mundo indígena y a los sin voz de este país, ¿no? Y la carta de él era, pues, ya conocemos cómo es Marcos, ¿no? Pero lo hermoso era el mensaje. El mensaje decía, oral, esto y esta marcha, esta lucha, está más allá de la izquierda. Es una guerra contra todos. Tenemos que salir juntos. Lo entendió muy bien. Tenemos que salir juntos. Juntos, todos, porque no... Esto está más allá de la izquierda. Y curioso porque, tú eres un hombre de izquierda, tú tienes una formación marxista. Yo te preguntaría, ¿qué es hoy el marxismo? Para ti, ¿qué es el arma de análisis del marxismo? ¿Qué es? Yo creo que Marx tiene un gran error, por eso mi referente siempre es Illich, ¿no? Yo creo que los manuscritos filosóficos de Marx son fundamentales. Nos recordó algo muy importante, al hombre, ¿no? En medio del problema del capitalismo salvaje, ¿no? Mi crítica a Marx es que no criticó la base fundamental de las juntas. Dicen, hizo la crítica a la economía. No, trató de domesticar la economía capitalista. Y por eso la consecuencia fue el Estado totalitario, ¿no? Nunca hizo la crítica a la economía. Él era un economista burgués que trató de domesticar lo indomesticable, porque el capitalismo en sí mismo es inmoral, ¿no? Entonces, la única forma de contener lo inmoral, pues es con una fuerza dura, totalitaria. Por eso desembocó allí.
Y yo creo que Illich es el que hizo la gran crítica Ajá. de la economía, ¿no? Hay que volverlo a leer. Y la defensa de las economías pueblerinas, la defensa de las economías de soporte mutuo, la defensa de lo pobre, ¿no? Contra la invasión del desarrollo y de la idiotez de que puede haber un crecimiento ilimitado. Es una idiotez. Por eso estamos como estamos, porque lo único que rifa ahorita es el poder, el dinero y el consumo. Bueno, ¿no? sí, porque estos no son como los 70s guerrilleros que querían derrocar al Estado para ocupar su lugar. Sí, Estas son gente que se mueve por dinero. Exactamente, nada más. Es terrible lo que nos está pasando, ¿no? Es decir, y las niñas izquierdas, yo creo que por eso el zapatismo es muy interesante, o otros grupos están tratando de reformar. Ya no podemos seguir pensando bajo los esquemas estos económicos, ¿no? Javier, eres un poeta en un país donde la élite cultural ha francamente rechazado todo lo que huele a religión, que es atea o por lo menos rabiosamente laica, ¿no? Sí. Eres analista político, escribes cada 2 semanas en la revista Proceso, ¿no? Supongo que yo escribo también allí, a veces nos toca página con página y hay que decirlo con gran orgullo. Sí. Y por otro lado, tienes precisamente por estas 2 condiciones, tienes la capacidad de apalabrar el sentimiento y lo político al mismo tiempo. ¿Tú crees en la providencia, Javier? Híjole. O sea, en que las cosas suceden por algo. Pues la tradición de la iglesia me diría que sí, ¿no? Pero no me gusta meterme en ese territorio porque no sabría cómo empatar el dolor, es decir, la mutilación de una vida como la de mi hijo, que es antinatural, anti todo sentido de la cosa, ¿no? Uno aspira sobre que los hijos lo sobrevivan a uno y no al revés, ¿no? Y entonces en ese lado, pues cuando me pongo del lado de Camus, me pongo del lado de Dostoyevsky, ¿no? Si ese es el costo, me gustaría devolverte tu boleto, no es así. Pero ya no lo puedes devolver. Ya no lo puedes devolver, entonces pues dices, pues sí, sucedieron las cosas y ahora me tocó estar ahí, que la muerte de mi hijo tenga un sentido. Y que ese sentido sea no solo para dignificarlo, sino que a través de su muerte, de su nombre, podamos contribuir o pueda contribuir un poco a la dignificación de esta nación. Entonces, en ese sentido podría decir que hay algo de providencia, ¿no? Pero el costo es horrendo. Tú estás encabezando y veo que yo creo que con mucha inteligencia estás no dejando que nadie se te infiltre allí para usarlo para otra cosa. Sí. Estás oyendo tu corazón, estás oyendo a otros, pero estás tomando decisiones como corresponde a alguien que liderea. Sí, estoy tratando de oír a mi corazón, ¿no? Porque como he dicho, yo no soy un animal político en el sentido aristotélico de la palabra, soy un poeta, ¿no? Y los poetas tratan de oír su corazón, ¿no? Sí. Y de rodearse de gente que oye su corazón. Yo le pido consejo a poetas, pues, ¿no? ¿A poetas? ¿Con quién estás hablando? Pues estoy hablando mucho con Tomás Calvillo, con el embajador de Filipinas. Todas las noches, porque hay 14 horas de diferencia en su mañana y en mi noche. Él está haciendo sus análisis políticos, porque además de ser un poeta es un buen historiador, un gran historiador. Y me dice, va por aquí, Javier, vas bien, aquí, aguas, que no se te monten, aguas, tenemos que reivindicar la palabra, tenemos que reivindicar el sentido de la palabra. Ese es uno de mis mejores interlocutores. Asesores. Sí. ¿Alguien más? Bueno, estoy en otro lado con Pietro Ameglio, que es un gran activista, también Tomás no es católico, él se ciñó más a la tradición, sí que es un espléndido maestro de yoga, ¿no? De Kundalini, es un gran maestro de... pero Pietro Ameglio, que viene de la tradición, sí, de la teología de la liberación, de la izquierda católica, y es un gran activista, no violento, conoce muy bien a Gandhi. Ese es otro de mis grandes asesores. Estás usando la palabra resistencia pacífica. Yo creo que nuestro problema es, Gandhi se sentó en una plaza y dijo, no me muevo, no nos movemos hasta que se vayan los ingleses.
de este país que Y la no es de ellos. desobediencia civil, esa maravillosa Sí. marcha de la sal, de alguna forma esta marcha quiere rememorar en su escala y a su manera Pero la ¿quiénes marcha se de tienen Nava o que la ir? marcha de... Esta es una guerra No se tienen interna. que ir, se tienen que reformar las Se tienen que instituciones. reformar. Eso Las es. instituciones o las personas. Las personas que custodian las instituciones, ¿no? Mañana, jueves 5 de mayo, muy temprano, salen caminando de la Paloma de la Paz a la entrada de Cuernavaca, que providencialmente está allí, y caminan hasta el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Con cuántas detenciones? Con dos. Con tres. Una en Acuajomulco, que está antes de Tres Marías. Ahí pernoctamos, caminamos hasta Topilejo. Ahí vamos a pernoctar otra vez. Y bajamos hasta la universidad, la UNAM. Ahí pernoctamos otra vez. Y salimos a las 8 de la mañana del día 8, rumbo al Zócalo, ¿no? Rumbo al Zócalo. Y allí habrá un encuentro. Allí vamos, la marcha, pues vamos a llevar desde Cuernavaca, van a venir caminando todas las víctimas, pues. ¿A quién estás invitando a esta marcha? Pues a todas las, sobre todo las víctimas, ¿no? Sobre todo a las víctimas. Sí, de madres, padres de familia que han perdido a sus hijos, a sus parientes, a sus hermanos, a sus padres, para que vean que existimos, que nos vean, que vean nuestro dolor, que veamos que no son bajas colaterales y que detrás de cada muerto hay familias rotas que no van a volver a ser las mismas, ¿no? Es decir, que hacer visible los dolores, los rostros de esta... ¿Cuáles son las instrucciones para ir a la marcha? ¿Hay que ir vestido de cierta manera? No, el silencio. ¿Por qué el silencio? Porque yo creo que ya llegamos a un espacio de horror indecible. Ya no podemos decirlo, ya ni siquiera podemos nombrarlo. Es un horror que nos rebasa. Y el silencio recoge eso. Es una palabra inefable, el silencio, ¿no? Sí. Y por otro lado, porque es el único espacio en donde podemos unirnos, ¿no? Y escuchar silencio, claro. en el silencio, empezarnos a escuchar a nosotros mismos y hermanarnos en el silencio con el silencio de los otros, para escuchar una sola palabra, que es la búsqueda del rehacer la vida, ¿no? Las instituciones, la paz, el amor, la justicia y la dignidad que perdimos, ¿no? ¿Qué vas a decir en el Zócalo del centro de la República Mexicana? ¿Qué vas a decir? Va a haber dos discursos, ¿no? Yo voy a retomar mucho del discurso, voy a hablarle muy fuerte a las autoridades, a todo el espectro político, los poderes fácticos también hay que hablarles muy fuerte, porque han expoliado el país, sin democratización de los medios no hay democracia también, ahí hay complicidades feas, ¿no? Bueno, va a ser un discurso de media hora. Y después va a venir la propuesta del pacto, pues, ¿no? Y la fecha para vernos en Ciudad Juárez, ¿no? Una pregunta, ¿vas a pedir la renuncia al gobernador de Morelos? Ya la pedí. Bueno, pero ¿la vas a volver a pedir? O sea, ¿no te retractas de eso? No me retracto, creo que... ¿Sigues pidiéndola? Sí, porque el gobernador de Morelos tiene deficiencias muy graves, no solo en que no cuida a la ciudadanía. Hace un año antes de que mataran a mi hijo, más o menos, los narcotraficantes declararon un estado de excepción. Sí. Y el señor gobernador también pedí la renuncia del presidente municipal de varios municipios, el de Cuernavaca, que es priista, para que no vayan a decir que es ¿no? Y otros que son perredistas, porque donde se cometió el homicidio fue en están implicados 3 municipios, ¿no? Ajá. Bueno, pues todos ellos, el presidente municipal, el gobernador, todos cerraron las instituciones y no los vimos sino 3 días después. ¿Te sostienes en la petición de estas renuncias? Sí, yo creo que han sido muy omisos y hay 1000 casos no resueltos, 1000 casos no resueltos. Háblame del nuevo pacto. Es que es un pacto de 6 puntos, 6 o 7 puntos. Ajá. Porque si los problemas de la nación son muy grandes, pero necesitamos que podamos vigilar la ciudadanía, que podamos penalizar y a los cuales se puedan comprometer, porque si pedimos cosas, que salga el ejército, pues sí, pero es una cosa muy abstracta, ¿no? Es decir, tenemos que ser muy puntuales. ¿Y nos puedes decir alguno de los puntos? Mira, en primer lugar, que se esclarezcan, eso sí, por lo menos 6 de los crímenes que ya llevan, de los Levarón, el de mi hijo y de sus amigos,
es el de Olga Reyes, no sé, hay 6. 6. Digo, Que se 6. esclarezcan. Ajá. Sí, pero 2. digo, Sí, no, pero pues esto ya. es para empezar, Sí. ¿no? Y después el compromiso de esclarecer los 40,000, ¿no? Es decir, pero empezamos por... Ese es el que te podría decir que está más claro para mí, ¿no? Porque es el... Y vamos también a otras cosas, sobre todo de seguridad, ¿no? Porque si nos vamos muy amplio, es decir, los dolores de las demandas... Queremos que México sea perfecto. No podemos, ¿no? Es decir, tenemos que buscar los mecanismos para que también haya un pacto de la sociedad civil entre nosotros mismos para fiscalizar. También la sociedad civil debe de empezar también a crear sus propios núcleos de ciudadanos, de constituyentes ciudadanos pequeños para protegernos, para cuidarnos, para decidir cómo son nuestras policías. A lo mejor repensar también que la seguridad nacional no depende del Estado, también depende de nosotros y de los tejidos. Porque hay algo, nos han venido la idea de que el Estado ahí estaba. Es invención de Hobbes, el Estado moderno. Pues en realidad no es así. El Estado moderno parte de una premisa falsa. El lobo es el lobo del hombre. Pues si el lobo del hombre no hubiera llegado al siglo XVII, XVIII, y no estaríamos aquí sentados tú y yo. Sí. Yo creo que el primer pacto que hace un hombre cuando se encuentra con otro, una mujer cuando se encuentra con otro, un hombre cuando se encuentra con una mujer o con un niño es cómo nos cuidamos, cómo nos entendemos. Javier, antes de que nos vayamos al continuo del pacto, mira, hace 3 años, a raíz de la muerte del hijo de Alejandro Martí, salieron 1 millón de mexicanos a las calles. Una marcha impresionante. Primeras planas, con todas estas calles llenas. Se llegó a un pacto de seguridad que firmó el presidente, los secretarios de Estado, los gobernadores, los líderes sindicales, los líderes de las organizaciones civiles más importantes. Hace 3 meses salieron los resultados, están reprobados todos los gobernadores, está reprobado el gobierno federal, porque además estas organizaciones civiles fueron nada ingenuas, pusieron criterios muy claros, pusieron la manera de medir si se cumplían estos criterios y resultó todo el mundo reprobado. Dicho a grosso modo, la violencia ha aumentado, no ha disminuido. No, se ha puesto peor. Pero está muy documentado. ¿Qué se puede hacer para que este nuevo pacto ¿Cómo los fiscalizamos? no pase a la impotencia? ¿Qué se puede hacer para que este nuevo pacto ¿Cómo los fiscalizamos? no pase a la impotencia? ¿Cómo los fiscalizamos? Por eso queremos acotarlo ¿cómo? muy bien, ¿no? Es decir, cómo poder que las redes ciudadanas y grupos de expertos con mediciones muy concretas, no tan alejadas, ¿no? Es decir, vamos, ¿no lo cumpliste? Costos, ¿no? ¿Cuáles son los...? Yo creo que los costos ya ahorita tienen que ser, ¿sí? Si no se cumplen, bueno, tenemos que pedir que la reforma política incluya la figura de revocación de mandato. Pues ya aprobaron la reelección, pero la revocación de mandato... Que es no renuncias, te renunciamos. Y el pues. fuero, ¿no? Sí. Y la segunda vuelta, y los plebiscitos. Tenemos que exigir que haya armas ciudadanas donde nosotros podamos penalizar. Que haya un castigo. Que haya un castigo. Y si no, yo creo que estamos en un momento que determinado de decir, ¿sabes qué? Sociedad, o nos ponemos las pilas, y cuando se llame a la desobediencia civil, desobedecemos, y cuando se llame al boicoteamos, porque si no, no van a entender. Es que si no hay eso, no funciona como mostró el anterior pacto. Yo creo que los líderes sociales se portaron demasiado amables. Exactamente. Doblaron las manos. Alejandro Martí dijo, si no pueden, renuncien. Se probó que no podían. ¿Y dónde está la petición de renuncia? Sí, pero aunque tengan la petición, como no hay la revocación de mandato, yo le pido la renuncia, no solo yo, gran parte del pueblo de Morelos dice que se vaya. Sí. El gobernador, que se vaya, Martínez Garrigós también. Sí. Pues sí, ahí están.
cínicamente, ¿no? El propio gobernador dice, vamos al pacto con Cicilia, pero te estoy pidiendo la renuncia. Sí. No tenemos instrumentos ciudadanos para decir, sí. oye, aquí revocamos el mandato, ¿no? Dentro de la ley no tenemos los mecanismos, pero también si nos vamos a esperar a que el Congreso nos apruebe los mecanismos que los ciñen a ellos, es que yo no veo esa grandeza en la clase política mexicana de que digan, sí, vamos a controlarnos a nosotros mismos. Por eso, Sabina, es importante que la ciudadanía empiece a actuar. Sí, en ese sentido. Digo, ha habido dos momentos interesantes. Solalinde y su lucha permitió que pasara la ley de migrantes, pues, para protegerlos. Sí. Vamos a ver que se aplique, ahora que se aplique. Y nosotros pudimos, de alguna manera, contribuir a la detención de esta ley de seguridad que ya nos estaban haciendo pasar, pero tuvimos que irnos 2 días a la Cámara a pelearnos, ¿no? A pelearnos verdaderamente, ¿no? Sí, entonces tenemos que hacer ese tipo de presión, ¿no? Y volverles a demostrar, porque yo me acuerdo, llegamos y ¿cómo irrumpen? ¿Irrumpimos? ¿Que no es la casa de los ciudadanos? En el Congreso. Sí, irrumpimos. Si ustedes son los que tienen que servirnos a nosotros, esta es nuestra casa, ustedes están aquí como servidores de esta casa, vamos entendiendo, ¿no? Y no le hables con voz al ciudadano, no le levantes la voz a tu ciudadano, peléate con un diputado, pero no con un ciudadano, no, estás equivocado. Bueno, y fue de mucho efecto, hablaste ante el Congreso y no se pasó la ley. No se pasó. Tú fuiste el factor que impidió que se pasara. Fue un factor que también, pero no fui yo, fue también Gallo, fue Solalinde, fue el padre Concha, fueron expertos en derecho constitucional, en derecho internacional, a demostrarles perfectamente que no. Y ya entró después nuestra presión, pero los especialistas les demostraron en qué estaban perfectamente mal la ley. Y a nosotros presionamos como ciudadanos, pues no pasa la ley, ¿no? Ahora, a mí me preocupa cuando te oigo hablar de los 40,000 muertos de la guerra, cuando oigo a otros analistas afirmar los 40,000 muertos inocentes, porque siento que es falso y creo que la verdad es mucho más útil que la mentira. También me parece falso, por otro lado, los que dicen los malos son ellos, los narcos, ¿no? Porque estamos en crisis, porque no hay un sistema que los contenga a ellos. Entonces, y creo que también simplificamos colocando a los criminales allí lejos, como si vivieran en la sierra. Viven en la casa vecina. Nos están viendo muchos ahora, ¿no? Sí, en su tiempo libre, pues ven tele, sí, son ciudadanos, también son ciudadanos, pues, ¿no? Sí, teóricamente no. Cosas ilegales y criminales, pero... ¿Los estás invitando al pacto a los criminales? No, yo creo que no, con ellos no hay que pactar. Se malinterpretó el pacto. Cuando yo hablé de eso, yo estaba hablando del narcotráfico. Es decir, creo que utilicé muy mal la palabra. Es legalizar la droga. Yo creo que no hay más salida. Es decir, haber lanzado una guerra contra la droga, el narcotráfico es la droga, es haber criminalizado algo que debe de ser asumido como un problema de salud pública. Y también es una enorme simplificación, porque está el narcotráfico, están los secuestros, homicidios, robos, que pueden estar vinculados. Puede haber bases comunantes, pero son otra cosa. Otra cosa, si tú ya resuelves y dices, legalizas la droga, y dices, es un fracaso del Estado, ni modo. Pero es preferible. Como la prohibición del alcohol. Exactamente, es un fracaso del Estado, ni modo, aceptémoslo como un fracaso del Estado. Y aceptémoslo como un fracaso nuestro también como sociedad, pues, ahí está. Pero ya lo acotamos, ya los metimos a las leyes férreas del mercado, ya tienen que pagar impuestos, ya podemos destinar ese tipo de dinero. En cambio, este dinero está allá y nos está costando muertos. Hay otro que, bueno, vamos a ver cómo atacamos eso, cómo atacamos los migrantes, que esas omisiones de los espacios judiciales, omisiones también del poder político en sus áreas legislativas, que no se preocupan por legislar en favor. Bueno, ya vemos cómo atacamos, pero ya acotamos un problema, ¿no? Pero esta guerra contra algo que debe haberse tratado como un asunto de salud pública, se volvió una guerra que nos ha costado 40,000 muertos. Entonces, lo que dices, Javier, la diferencia de este pacto con el anterior, la diferencia de esta marcha con la anterior, la de hace 3 años...
la diferencia de este pacto con el anterior, la diferencia de esta marcha con la anterior, la de hace 3 años, es que sí va en serio el castigo Pues eso esperamos. para, para las autoridades omisas. Es sobre todo para eso, ¿no? Sí, pero aquí sí tenemos que contar con las organizaciones sociales y con la sociedad civil, ¿no? Es decir, uno está y un grupo de gente está proponiendo y se va a trabajar sobre eso, pero si no hay quien haga los seguimientos, porque digo, no lo voy a hacer yo, pues, no puedo hacerlo, no es mi función, ¿no? Yo coadyuvaré, yo ayudaré, yo trabajaré, yo seré una voz más, quiero ser una voz más, quiero volverme pueblo otra vez, ¿no? Pero si no tomamos también la responsabilidad de un pacto ciudadano para fiscalizar y exigirle a nuestras autoridades que cumplen, o hay consecuencias, pues difícilmente salimos del atolladero, ¿no? Difícilmente salimos. Sí. No vamos a salir por la vida civilizada. No, vamos a salir de otra manera. De otra manera, con costos por mucho más horrendos, ¿no? Creo que no se da cuenta que México tiene otra historia que Colombia y no se merece 40 años de conflicto interno. Sí, lo que pasa es que yo creo que si no ha reformado las instituciones, creo que la situación de México es mucho más grave que la de Colombia. Javier, te deseo... Nos deseamos que sea un parteaguas la marcha, que con tu inteligencia, con tu claridad, con el empuje de muchos civiles, esto sí nos decidamos a que sea un parteaguas y no un rito más de un desastre. No. Y esperemos que la clase política y los poderes fácticos entiendan. Que se autoelijan los que sí entienden que esto no puede ir más allá y que llama a grandes acciones. Sí, a grandes acciones también entre los mismos partidos. Los mismos partidos deben de... Yo estaría incluso, pero esto es Javier Sicilia, ¿no? Estaría por la renuncia. Es decir, porque se apruebe la ley de los candidatos civiles. Y que porque estamos en una emergencia nacional, ¿no? Que declinen los y que sean solos... Que declinen las candidaturas de los partidos y que se busque un candidato de unidad nacional que trabaje sobre sí, y los partidos y todos trabajando sobre una agenda que rehaga este suelo. Es una llamada que yo hago, que lo oigan. Pues, y yo creo que hay candidatos ciudadanos, yo no me estoy proponiendo, ¿saben? Porque luego este tipo de afirmaciones o de propuestas, ya sabemos a dónde va. No. Por eso, gracias a Dios, Vargas Llosa no ganó las elecciones, porque si no tendríamos un tipo vilipendiado y no un premio Nobel de literatura, ¿no? Václav Havel fue un verdadero fracaso, como una gran conciencia moral y un fracaso como presidente. No, yo creo que hay en el espectro político gente limpia, gente que podemos reconocernos los ciudadanos en ellos y que los partidos políticos podrían reconocerse en ellos porque sí estamos en una emergencia nacional. Que declinen presentar candidatos, dices. Sí, que declinen, que apaguen sus maquinarias electorales. Y empiecen a limpiar digan, sus propios partidos. Esta vez lo vamos a hacer, vamos a usar la democracia para otra cosa. Exactamente. Porque estamos en una emergencia. Para que otra vez las controversias partidistas, las luchas, no me gusta la palabra, de partido puedan tener sentido para la nación. Porque así no, así van a ser las elecciones de la ignominia. No te voy a preguntar qué pasa si la gente quiere que seas tú. Ni siquiera te lo voy a preguntar. Te quiero agradecer mucho esta plática, Javier. Sí, muchas gracias. Que salga todo muy bien mañana. Pues gracias, Sabina, gracias por la acogida, gracias por estar, gracias por tu inteligencia, gracias por escribir en proceso y por iluminarnos también en la vida civil, en la vida política y la vida cultural de este país. Muchas gracias, Javier. Barra de Opinión presentó. El hecho de que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobara la aplicación de mecanismos para investigar y dar seguimiento a la situación financiera de sus integrantes y específicamente refiriéndose a los jueces, magistrados federales, consejeros, ministro presidente del Consejo de la Judicatura Federal y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y demás servidores públicos del Poder Judicial de la Federación a través del Acuerdo General 10/2011, que contempla la revisión tanto de su patrimonio como de su situación bancaria que deberán guardar correspondencia con el nivel de sus ingresos, no solo promoverá la transparencia, sino que además prevendrá
y o se detectará a quienes se enriquezcan de forma ilícita al no poder comprobar el origen de las diferencias contra los ingresos devengados. Esta medida llega a buena hora cuando el fortalecimiento del Estado de Derecho en nuestro país exige certeza jurídica y transparencia a través de la rendición de cuentas y la erradicación de la corrupción.